aportes para una agenda de mejora, la competitividad y el desarrollo de Uruguay. El objetivo de este trabajo no es otro que el de, por un lado, encender una luz de alerta sobre el retroceso que está teniendo el país en materia de competitividad, y por otro, aportar algunas ideas para comenzar a revertir esa situación. La necesidad de mejorar la competitividad del Uruguay es una preocupación generalizada y compartida por los empresarios y las autoridades públicas. La economía uruguaya lleva casi una década de crecimiento económico. En ese periodo, la estructura productiva se modificó significativamente al impulso del comercio internacional y la apertura. El mercado interno también fue dinámico y respondió a las oportunidades con fuertes incrementos del consumo y la inversión. Empero, desde el año pasado la economía ingresó en una nueva fase del ciclo económico, no tan próspera, y entonces salieron a luz un conjunto de debilidades. Esos problemas comprometen el nivel logrado y son una luz de alerta sobre las limitaciones existentes para que se repita lo bueno alcanzado en la última década. El diagnóstico que mejor se adapta para resumir qué le está pasando al país es claro y contundente. Se llama pérdida de competitividad. En el año 2012, Uruguay retrocedió 11 lugares en el índice de competitividad global del World Economic Forum. Uruguay se ubicó en el puesto 74, casi en la mitad de la tabla, dentro de un ranking de 144 países. Pero eso no es lo peor. Entre los países relevantes de la región, Uruguay solamente obtiene mejores resultados que Argentina, país que viene empeorando en sus resultados. Si miramos a los mejores, la distancia con Chile es significativa, siendo que el país andino ocupa el lugar 33 del ranking, más de 40 lugares por encima de Uruguay. Pero no es solo eso. Respecto al año 2008, Perú y Panamá mejoraron 18 posiciones, Brasil trepó 16 lugares y Colombia subió 5 escalones. Las condiciones generales deficientes que arrojan estas mediciones entre naciones se vuelven aún más preocupantes cuando se realiza un comparativo de costos y se comprueba que producir en Uruguay es mucho más caro que hacerlo en otros países. Lo que resulta más gravoso para la producción nacional es el mayor costo que tienen los insumos y otros componentes del valor agregado. Todo esto demuestra que hay una sumatoria de elementos que explican las dificultades para colocar la producción de nuestro país en condiciones de libre comercio en forma sostenible. Esta situación se ve reflejada en el deterioro del tipo de cambio real, que al primer semestre de este año se ubicó aproximadamente 20% por debajo de su nivel de equilibrio, según el índice que elabora el Banco Central. Este desequilibrio hace temer por el riesgo en que se encuentra la economía, dado que si Uruguay llega a tener que enfrentar un impacto externo adverso, deberá realizar un ajuste en corto tiempo, que tendrá un impacto negativo en la sociedad. El gasto público es uno de los factores que incide en el deterioro del tipo de cambio real. En los últimos años subió sostenidamente, ubicándose en la actualidad en unos 15.000 millones de dólares. Esto significa que el 30% de la riqueza generada en el país se debe destinar a financiar el Estado. El año 2012 cerró con un déficit de las cuentas públicas del 2.8% del Producto Bruto Interno, unos 1.400 millones de dólares. Prácticamente triplicó el registrado solo un año antes, al aumentar unos 950 millones de dólares, y fue el peor resultado desde el año 2003. Si el gasto público hubiera aumentado hasta un 3% anual promedio desde el 2005, se habrían generado ahorros por 6.000 millones de dólares. Esto hoy permitiría construir el puerto de aguas profundas, la regasificadora, reconstruir toda la red ferroviaria, y aún así sobraría dinero para atender otras necesidades. Este aumento del gasto, sumado al deterioro de las cuentas públicas, tiene múltiples efectos para la economía en su conjunto. Primero, incide en el aumento general de precios porque genera presiones sobre la demanda. En segundo lugar, ese aumento del gasto se destina mayormente hacia los bienes y servicios no transables y afecta negativamente los precios relativos. En tercer lugar, la actual estructura del gasto público muestra una gran rigidez, lo que hace muy difícil ajustarlo en una fase descendente del ciclo económico. Por último, la creciente necesidad de recursos que demanda el Estado desembocará inexorablemente en un aumento de la carga tributaria o en un incremento de la deuda externa, haciendo aún más vulnerable la economía. Todos estos factores citados inciden negativamente en la competitividad. Uruguay no tiene problemas solo por la magnitud del gasto, sino también por la calidad, es decir, en qué se gastan esos cuantiosos recursos que paga la sociedad en su conjunto. Un ejemplo de esto es el aumento del 17% en la plantilla de funcionarios públicos desde el año 2004 a la fecha.
Al cierre del 2012, el total de funcionarios públicos era de 268.440, habiendo aumentado un 1.65% respecto al año anterior. Una parte importante de la pérdida de competitividad radica en la necesidad que tiene el sector privado de cubrir los malos servicios públicos con la contratación privada de esos mismos servicios. Esta es una situación generalizada en la sociedad y que abarca desde los niveles de ingresos más altos, atraviesa los niveles medios e incluso, en algunos casos, llega a los más bajos, como en el caso del gasto en seguridad del hogar. El costo de pagar 2 veces por servicios públicos, como seguridad, educación y salud, es una expresión de ineficiencia social que impacta en la capacidad de competencia de la economía. Por ejemplo, ante el creciente sentimiento de inseguridad, aumentaron los costos que deben asumir las empresas en la protección de bienes y personas, tomando recaudos que implican mayores gastos. Un dato llamativo es que el costo de la delincuencia en Uruguay asciende al 3.1% del Producto Bruto Interno, más de 1.500 millones de dólares, mientras Uruguay invierte en la educación pública el 4.5% del PBI, más de 2.000 millones de dólares anuales. En los últimos años, la sociedad realizó un esfuerzo muy importante y, sin embargo, los pobres resultados en materia educativa ponen a Uruguay en una situación excesivamente comprometida. El mundo moderno requiere de recursos humanos cada vez más preparados. En última instancia, la calidad de la mano de obra hace a su productividad y ella determina el nivel real de los salarios y la mejora en la distribución del ingreso. Otro factor clave que atenta contra la competitividad es la rigidez existente en el mercado laboral, lo que desnuda a su vez los problemas derivados de la baja calificación de la mano de obra. La modalidad de negociación vigente provoca efectos económicos muy importantes, no solo a escala sectorial, sino para cada unidad productiva. Las enormes rigideces que se introdujeron, principalmente a nivel salarial, tendrán consecuencias en el empleo cuando la economía muestre signos de debilitamiento. El impacto más fuerte lo sufrirán los segmentos menos calificados de la población. Ciertos shocks ya experimentados, como la caída de exportaciones a Argentina, son un buen ejemplo de ello. Esta realidad revela que es necesario que el sistema tenga las flexibilidades adecuadas para hacer más gradual la adaptación a una nueva realidad y salvaguardar así las unidades productivas y el empleo. En este plano, para lograr mayores niveles de desarrollo económico, el objetivo prioritario debe ser alcanzar un modelo de relaciones laborales moderno, basado en la confianza y la cooperación y no en la confrontación. Tal como lo pregona la Organización Internacional del Trabajo, el objetivo principal del diálogo social es promover el consenso y la participación democrática de los interlocutores del mundo del trabajo. Sin embargo, en los últimos años los planteos más importantes del sector empresarial no fueron contemplados. Por el contrario, se dictaron normas en oposición a lo solicitado. Dándole la razón a un reclamo de las cámaras empresariales, la OIT recomendó a Uruguay modificar la regulación laboral existente para que esté de acuerdo a los principios de negociación colectiva de dicha organización, lo que todavía no ocurrió pese a los meses transcurridos desde el pronunciamiento de la OIT. El accionar de las empresas públicas es otro componente que afecta la competitividad del país. Las amplias facultades que poseen generan situaciones de monopolio u oligopolio, provocando un sistema de regulación excesivo sobre las actividades económicas. El empresariado nacional propone seguir un camino exactamente inverso. Se debería perfeccionar la regulación actual para favorecer la utilización de las redes de infraestructura por parte de operadores privados a precios competitivos. Para lograr ese objetivo, se entiende necesario, por ejemplo, liberalizar la importación de combustibles y facilitar aún más la inversión privada en proyectos de generación de energía. En la infraestructura física, las cosas no están mejor, ya que más del 50% de la red vial se encuentra en estado malo o regular. En el quinquenio 2010-2014 se debería haber invertido en la red vial unos 2.000 millones de dólares, lo que representaba una inversión anual de unos 400 millones de dólares. Sin embargo, los valores invertidos están muy por debajo de lo requerido. En el 2012, en vialidad solo se invirtieron unos 232 millones de dólares en obras destinadas a la red vial nacional. Un país no puede ser competitivo si no posee la infraestructura adecuada para el desarrollo óptimo de las actividades productivas.
Otro aspecto clave a tener en cuenta para mejorar la situación es la ampliación y profundización de los mercados externos para poder colocar la producción nacional en buenos volúmenes y precios. Lograr el acceso de sus productos a la mayor cantidad posible de mercados externos es también un factor necesario para alcanzar el desarrollo pleno de las potencialidades de la economía uruguaya. La construcción de un mercado ampliado y la concreción de acuerdos comerciales con terceros países o bloques económicos debe ser el componente básico y complementario de la estrategia de crecimiento de la economía. En ese contexto, Uruguay debe mantener las preferencias derivadas de los acuerdos vigentes con los países de la región y negociar flexibilidades que le permitan el cierre de acuerdos comerciales bilaterales con países de extrazona, como ya se hizo exitosamente con México pocos años atrás. Por último, siendo la capacidad de innovar una competencia determinante para acceder a mercados sofisticados, el fortalecimiento de las capacidades del país en materia de ciencia, tecnología e innovación es clave para la mejora de la competitividad. Los convocamos a todos a trabajar en esta dirección.